Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Hoy día yo quiero compartir con ustedes mi historia con Érico, cómo fue que nosotros decidimos que nos íbamos a casar, cómo nosotros nos conocimos, ¿no? Y yo quiero empezar haciendo una pregunta para ustedes, ¿ya? ¿Qué es más importante? ¿Casarte o casarte con la persona correcta? Y esa pregunta es importante porque hay gente que a veces está ya tan desesperado por casarse que ya no se preocupa tanto si la persona con la cual ella va a casarse es la persona que agrada a Dios o la persona que realmente es la que ella quiere compartir su vida, sino que es como que ya, tú eres mi última opción y para mí yo quiero casar, yo quiero tener una familia y ahí se casa, ¿no? O es casarse con la persona correcta y esperar el tiempo que sea necesario para que sea con la persona correcta. El séptimo texto que yo escribí en el blog se intitulaba Así fue, porque así fue nuestra historia. Todo empezó en la escuela bíblica dominical, cuando yo estaba en la escuela bíblica dominical de mi iglesia, y yo tenía por ahí 10, 11 años de edad más o menos. Y mi profesora recién había llegado de luna de miel y ella estaba súper contenta, súper feliz, súper maravillada, ¿no? De la experiencia que era el matrimonio para ella. Y yo me acuerdo que al final de la clase ella nos dio un consejo a todos, ¿no? Todos los niños del salón. Ella nos dijo, chicos, oren por sus futuros esposos. Pidan a Dios un esposo. Pidan del Señor un esposo. Y yo, ¿no? Pensé que era así un poco absurdo que ella dijera eso a un montón de niños, que no estábamos pensando en eso. Y cuando yo llegué a mi casa en ese domingo, yo comenté con mi mamá lo que había dicho la profesora. Y yo pensé que mi mamá iba a reprochar a la profesora, ¿no? Pero mi mamá me dio un consejo súper importante para mí y un consejo muy sabio que yo nunca me olvidé. Ella me dijo así, mira, tu profesora tiene toda la razón. Tú tienes que orar por tu futuro esposo, pero tú tienes que pedir que sea un hombre temente a Dios y no solo que él sea de la iglesia, porque hay muchas personas que están en la iglesia pero no aman a Dios de verdad. Mira como mi mamá es una mujer sabia. Y entonces en ese día yo hice mi primera oración por un esposo y yo pedí a Dios que fuera un hombre temente a él. Después de un tiempo, ¿no? Ya así con, no sé, pasó un tiempo ahí, ¿no? Yo tuve una fase un poco feminista, que yo no quería casarme, no quería que ningún hombre tuviera ningún poder sobre mí, ¿no? Que yo iba siempre a valerme por mí sola, sin depender de ningún hombre. Pero en realidad esa fase no duró mucho, ¿no? Y yo volví a hacer mi oración por un hombre temeroso de Dios. Después que yo conocí a Cristo, cuando yo fui madurando más en mi fe, yo fui comprendiendo, ¿no? Ah, que mi oración tendría que ser más específica, porque en realidad cuando mi mamá me dio el consejo, ella también me dijo que mi oración debería ser más específica, no solo por un esposo, sino que yo debería especificar mi oración. Y ya, ¿no? Cuando conocí a Dios, yo fui entendiendo en qué cosas mi oración debería ser específica. Entonces yo empecé a orar, ¿no? Y en realidad seguí orando para que fuera un hombre temeroso de Dios. Pero yo fui añadiendo características a, a una lista, ¿no? De cómo yo quería que fuera. Mientras yo iba aprendiendo más de Dios y mientras yo iba entendiendo también lo que Dios quería para mí. Por ejemplo, en realidad yo me acuerdo que yo tenía una lista. Yo agarré un cuaderno, como me gustaba diario y todo, entonces yo agarré un cuaderno y yo escribía lo que quiero en mi futuro esposo. ¿Mm? Y el primer punto que estaba ahí era, Señor, yo quiero un hombre que te ame a ti
sobre todas las cosas, ¿no? Basado en Deuteronomio 6, 5. Que te ame sobre todas las cosas y que te ame más a ti que a mí. Y yo me acuerdo que yo hacía específicamente esa oración, que él amara tanto a Dios, que Dios fuera más importante en su vida que yo. Porque yo pensaba así, si un día yo fallo como persona, ¿no? Y yo me olvido de Dios, yo no quiero que Él se vaya conmigo, yo quiero que Él permanezca con Dios. Entonces, el tiempo fue pasando y yo fui poniendo cosas más específicas, ¿no? Yo pedía que él hablara español porque yo ya sabía de mi llamado para misiones. Yo pedía que él quisiera hacer misiones también, ¿no? Yo pedía que él tocara guitarra porque a mí me gusta la música, ¿no? Y yo fui añadiendo, que me acuerdo también que pedía que fuera humilde, que fuera un hombre íntegro. Me acuerdo que decía mucho eso, integridad. Dios, que sea un hombre íntegro, ¿no? Y fui haciendo mi oración. Bueno, en el año de 2002, ¿no? Era un año bueno, fue un año bueno para mí. Yo estaba en secundaria, yo ya trabajaba, empecé a trabajar a los 16 años de edad. Yo serví en el ministerio que yo amaba, que era la música en la iglesia. Yo tenía buenos amigos, amigos que me gustaba, compartí con ellos. Pero en el área sentimental yo sentía un vacío muy grande y esa fue una área muy difícil para mí de ser sanada. Incluso fue por esa área que yo decidí entregar mi vida a Cristo. Fue por esa necesidad, ¿no? De tener una persona, porque yo me acuerdo que desde pequeña yo tenía eso, yo pensaba que yo solo iba a ser feliz si yo tuviera una persona a mi lado, ¿no? Y eso es angustiante, ¿no? ¿Quién se siente así sabe de lo que estoy hablando? Era una conexión errónea, falsa que yo hacía, ¿no? Felicidad igual matrimonio, o entonces felicidad igual estar con otra persona emocionalmente, ¿no? Y entonces yo vinculaba mucho eso y me sentía vacía, a pesar de que yo sentía alegría en otras áreas, esa me sentía mal, ¿no? Me sentía incompleta. Entonces, un día yo me acuerdo bien que yo estaba haciendo un trabajo y me tocó trabajar con una persona que yo ya conocía, pero así de vista, no más. No era una persona así en que yo tenía mucha intimidad, yo hablaba así, ¿no? De hola. Y después del trabajo que hicimos juntas, ella era una persona mayor que yo, pero mira, ahí yo tenía 19 años, era una mujer, vamos a decir, de 30. Entonces, no es que ella era una señora, pero una mujer de 30 casada y que tenía hijos. Yo no me acuerdo el nombre de ella, pero la conversación que yo tuve con ella fue muy importante. Creo que fue un complemento del consejo que me dio mi profesora, del consejo que me dio mi mamá y después lo completó ella. Y entonces terminó el trabajo y nosotros nos quedamos conversando y la conversación se fue dando, empezamos a hablar de Dios, yo le hablé de mi llamado para misiones y me acuerdo que nos quedamos horas hablando, porque me acuerdo que empezamos en la tarde y cuando yo me fui ya era noche. Y la confianza que yo gané en ella, ¿no? Porque ella me hablaba con muchísima sabiduría, me dio la libertad de hablar de esa área de mi vida. Entonces yo le confesé a ella que yo me sentía con ese vacío en mi corazón. Y entonces ella me dijo una cosa tan sabia. Ella me dice, Julie, Dios no te va a dar un esposo mientras eso sea más importante para ti que amar a Dios. Porque Dios no te va a dar algo que va a ocupar el lugar de Él en tu vida. ¿No? Porque ella estaba diciendo eso por mi llamado de misiones. ¿No? Ella dice, mira, si Dios te ha llamado para eso y tú a tan temprana edad, Dios te haya sido tan específico con eso, es porque Él tiene un propósito muy importante para ti. Y Él no te va a dar nada, absolutamente nada que ocupe el lugar de Él en tu corazón. Y mientras tener un esposo, tener una persona, sea un Dios en tu corazón, no va a llegar. Y yo me sentí horrible porque yo pensaba que yo amaba muchísimo a Dios. Yo pensaba que Dios era el número uno en mi vida.
Y en ese día, esa mujer usada por Dios me hizo darme cuenta que tener una persona era más importante para mí que agradar a Dios. Porque yo, no sé, era algo, y mira, yo solo tenía 19 años, qué soncera, ¿no? ¿Ves cómo es tonto? Una joven de 19 años desesperada pensando que nunca se va a casar. También porque yo tuve muchas desilusiones amorosas y justo cuando yo hablé con ella, yo recién había salido de una relación que me dolió muchísimo, ¿no? Que me hizo heridas muy profundas en mi corazón y en mi alma. Y yo le dije, mira, yo estoy tan cansada, yo estoy tan cansada, yo siento que yo ya no tengo fuerzas, ¿no? Es algo que es más fuerte que yo. Y ella me dijo, Julie, nunca me voy a olvidar de su consejo. Dios es especialista en corazones rotos. Habla con Dios, entrégale tu corazón a Él y deja que Él lo sane y deja que Él lo entregue a la persona que Él tiene separado para ti. No es tú que tienes que entregar tu corazón a alguien, es Dios que tiene que hacerlo por ti para que tú sepas que es la persona correcta, la persona de Él. Wow, yo salí de ahí corriendo para mi casa con esas ganas de hablar con Dios y wow. Y en mi casa, en la casa de mis padres, tenía un terreno bien grande y había así bien en el fondo, un lugar donde yo decía que era mi lugar de oración, porque yo compartía habitación con mis hermanas, entonces me daba mucho roche orar ahí, ¿no? Con ellas. Entonces yo iba allá en ese lugar, bien aislado, en la casa de mis papás, para orar, y ahí yo me derramaba, yo reclamaba con Dios, yo hacía todo, ¿no? Tenía mis momentos con Dios. Y entonces en ese día yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo lloré bastante antes de dar una palabra, yo lloré mucho, arrepentida, ¿no? Y yo pedí perdón a Dios porque yo pensaba que Él era el Dios de mi vida, que Él estaba sentado en el trono de mi corazón, pero en realidad en el trono de mi corazón tenía una interrogación, era un Dios que yo no conocía, porque yo tenía ahí una persona que yo todavía no conocía. Y yo pedí perdón a Dios por eso, ¿no? Y yo me acuerdo, porque ella me dijo, ¿no? Que yo tendría que entregar mi corazón roto para Dios para que Él lo sanara. Entonces yo hice así, era barro, era el piso, el suelo allá en la casa de mis padres era de barro. Entonces yo literalmente junté así en el barro, ¿no? Como si mi corazón estuviera ahí echado en el piso. Y lo junté, lo agarré así y lo alcé al cielo y yo dije, Señor, ahí está mi corazón. Roto, sucio, herido, mal herido, no, muerto. Él es tuyo, yo ya no lo quiero más. Porque todas las decisiones que yo tomé usando mi corazón como guía, mira, estoy aquí, ¿no? Frustrada, dolida, herida, mal herida. Entonces yo decía, ya no quiero más tomar esa decisión. Yo quiero que esa decisión sea tuya para mí. Ahí está mi corazón. Entrégalo tú a la persona que tú ya tienes separada para mí. Y yo me acuerdo también que yo dije, Señor, no importa cuánto tiempo yo tenga que esperar. 10 años, 30 años yo voy a esperar porque la decisión ya no es más mía, sino tuya. Y yo salí de esa oración. Yo nunca me olvidé de ese día. Nunca me olvidé de ese día ni de mis palabras. Y entonces yo salí de ahí, de esa oración, bien. Ya no había tristeza en mi corazón. Pero justo después de eso, pasado algunos días, quizá una semana o dos, ocurrió algo que parecía tan contrario a lo que yo había orado ahí en ese día, ¿no? Algo que hirió muchísimo mi corazón en relación a una persona que yo no quería mucho. Y eso me destrozó horrible, horrible, horrible. En esa época yo ya conocía a Érico, porque nosotros hacíamos parte del mismo grupo de amigos, ¿no? Pero era un grupo un poco grande, pero nosotros no éramos muy cercanos, ¿no? Era más así de, hola, ¿qué tal? Pero nunca nos sentábamos, por ejemplo, para hablar juntos, ¿no? Cada uno por sí. Salíamos juntos con el grupo, pero nunca solos.
Y entonces esa semana me pasó algo muy horrible y esa situación hizo con que Érico y yo nos acercáramos. Y, y me acuerdo que a partir de ahí nosotros empezamos a hacer estudios bíblicos juntos. Como nosotros estudiábamos en el mismo colegio porque estábamos los dos en secundaria. Cuando terminaban las clases nosotros nos juntábamos en un lugar visible a todos, no nos aislábamos en ningún lugar, era un lugar donde cualquier persona que pasara nos iba a ver y estudiábamos juntos la Biblia. Y era algo así muy sano. Mucha gente, no sé si ustedes van a creer, pero ahí en esa época mucha gente no creyó que era algo sano, mucha gente pensaba que nosotros ya teníamos sentimientos uno por el otro y lo hacíamos por venganza, lo hacíamos por... No, pero no, no, con toda la sinceridad de mi corazón yo digo que era cero, cero sentimiento uno por el otro, era solo la amistad que nació por ese problema que había pasado, más cercana, ¿no? Y la intención de sanación, porque yo me acuerdo que nos juntábamos para estudiar la Biblia y para orar, porque queríamos ser sanados en esa área de nuestra vida. Y yo compartí con él lo que me había dicho, ¿no? La señora. Y le compartí la oración que yo había hecho con Dios, ¿no? Entonces la intención era de sanar a mí y sanarle a él, porque él también había pasado por algo parecido. Entonces así hacíamos todos los días, después de las clases, estudio bíblico y oración. Y sufrimos persecución por eso, porque la gente se burlaba y decían cosas que no eran verdades al respecto mío, al respecto de él. Pero bueno, al final Dios mostró que esa gente estaba diciendo mentira y que nosotros sí estábamos haciendo lo que decíamos que estábamos haciendo, que era buscar a Dios, era buscar sanación. Entonces, el tiempo fue pasando y yo seguía haciendo mi oración a solas con Dios, ¿no? Respecto del tema, porque esa situación me hizo intensificar más, ¿no? A la oración en eso. Entonces, toda vez que yo oraba, Dios ponía a Érico en mi corazón. Cuando yo oraba por el esposo, Dios ponía a Érico en mi corazón. Y yo decía, pero Dios, ¿estás seguro que es Érico? Porque Érico es 3 años menor que yo. Yo tenía 19, entonces él tenía 15. ¿No? 15, 16, 17. Sí, ¿no? Me acuerdo que él tenía 15. Y entonces yo, no, señor, Érico no es, porque Érico él es muy chico, él es muy joven, él es un niño. No, no, tú estás mal, tú estás mal. Érico no es, ¿no? Y yo seguí orando y Dios ponía a Érico en mi corazón. Y en esa época, yo no sé si ustedes conocen la historia de la Biblia de Gedeón. Gedeón fue un juez que Dios levantó para liberar el pueblo de Israel. Pero él era un hombre muy inseguro, por inmadurez, porque él era joven. Tenía miedo, ¿no? De luchar. Entonces, cuando Dios le llamó, él tenía dudas de que Dios realmente le iba a dar la victoria. Y él empezó a pedir señales de Dios para que él sintiera seguridad en su corazón. Y Dios le concedió, porque Dios sabía que él era un inmaturo, ¿no? Y un inexperto y un miedoso. Y Dios le dio las señales. Y yo entonces empecé a pedir señales de Dios también para ver si era Érico. Y créanme ustedes o no, todas las señales que yo pedí de Dios, él me las confirmó, ¿no? Y todas, siempre que yo pedía una señal de Dios, no es que yo pedía, Dios, que brille una estrella, que no, yo siempre pedía que se confirmara con la palabra. Todo, para mí todo se confirma con la palabra de Dios. Entonces, todo lo todas las señales que yo pedí estaban relacionadas con la Biblia. Y siempre, ¿no? Yo estaba ya orando y mi hermana me llama, Julie, Julie, teléfono. Y yo contesto, era Érico, y Érico me decía, Julie, yo estaba leyendo la Biblia. Y mira, hay ese pasaje acá que yo estaba estudiando y Dios habló eso en mi corazón. Y no miento a ustedes, era justo un pasaje que yo también había leído o en esa semana o algunas horas antes y que Dios había ministrado las mismas cosas en mi corazón. Y eso no pasó solo una vez, eso pasaron 3 veces. Y eso entonces dio a mí, ¿no? Esa, ay Dios, yo no sé, me sentía confundida. Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui a pedir consejo. Y pedí consejo de 3 personas diferentes. 3 personas maduras espirituales, 3 personas mayores que yo. Y 3 personas que conocían mi vida, la vida de Érico y conocían la situación por la cual nosotros estábamos viviendo. Y créanme ustedes o no, las 3 personas me dijeron la misma cosa.
yo hablé con ellas en días diferentes y en momentos diferentes. Y todas ellas me dijeron, Julie, tú estás confundiendo lo que Dios está aclarando para ti. Y yo dije, Dios, yo no puedo, pero Érico es un niño, no puede ser él, ¿no? 15 años. Pero bueno, yo seguí orando. A partir de esas señales, yo empecé a mirar a Érico ya con otros ojos. Pero yo apreciaba demasiado la amistad que teníamos porque era muy placeroso, era algo muy genuino, era muy genuina nuestra amistad, hasta hoy día, en realidad. Y yo no quería perder eso porque yo estaba confundiendo las cosas. Entonces me daba miedo decirle a él, no, que yo estaba así y que él dijera, no, Julie, confundiste todo, no, era solo amistad, ¿no? Y que yo perdiera su amistad por eso. Entonces yo me quedé callada y seguí orando. Y yo pedí a Dios que Él me ayudara. Hasta que un día estábamos con ese grupo de amigos reunidos y ahí de repente uno empezó a irse y fueron y fueron y fueron y al final se quedó Érico y yo en el colegio dentro de un salón. Y ahí seguimos conversando, ¿no? Hasta que Érico tocó el tema. Él entró en el tema conmigo y yo me quedé sorpresa porque, ¿no? Y entonces yo también le dije, mira, yo también estoy confundida. Yo no sé si es carencia, yo no sé si es, pero tu amistad para mí es más importante. Yo no quiero perder la amistad que tenemos por confusión de sentimientos. Entonces nosotros decidimos que no íbamos a empezar nada, íbamos a orar. Y en el tiempo de oración nosotros no nos íbamos a hablar, ¿no? Ni por teléfono, ni personalmente, ni de ninguna manera. Y en esa época todavía no había ese de WhatsApp ni nada, ¿no? Uno si quisiera hablar tenía que ser personalmente o directamente llamando. Entonces nosotros decidimos que no iba a haber comunicación, que cada uno iba a orar por separado, como ya lo estábamos haciendo, y que Dios nos confirmara, porque teníamos la idea de que si nosotros nos veíamos para orar por el tema, no, las emociones iban a estar de por medio y no queríamos tomar decisiones por emoción. Queríamos que realmente fuera la decisión de Dios y no nuestra. Y los dos estábamos de acuerdo respecto de eso. Entonces nos separamos y cada uno por su lado. Entonces pasaron unos días, Érico me llamó y me preguntó si él podía ir al culto de mi iglesia, porque en esa época éramos de iglesias distintas. Y yo le dije, bueno, está bien, ¿no? Él rompió el hielo, ¿no? Incluso porque no habíamos dado fecha ni nada. Entonces él rompió, creo que Dios ya le había dado la respuesta. Pero yo todavía tenía dudas. Y en ese día yo me acuerdo que yo tuve un sueño antes de ir a la iglesia, era un domingo. Y yo soñé que estaba conversando con Érico y que nosotros nos besábamos. Y, y yo me desperté como que, qué raro, ay, no, besar a Érico, no, 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 no. Porque yo tenía la idea de que él era un niño, yo tenía 19, para mí yo ya era adulta, ¿no? Y él era un niño de 15 años. Bueno, fui a mi culto en la iglesia, él fue, asistió conmigo, después él me dejó en mi casa y ahí nos detuvimos a conversar por un rato. Y en la conversación entonces nosotros hablando, no, entramos en el tema otra vez y bueno, Érico me miró a los ojos y él me dijo, Julie, yo te amo. Y yo le agarré y le di un beso, ¿no? Y después yo me arrepentí de haber dado el beso porque yo decía, ¿por qué yo hice eso? No fue una reacción así involuntaria, fue impulsiva. Pero después nosotros pusimos todos los pingos en los is, ¿no? Y decimos, mira, si nosotros vamos a empezar una relación de enamoramiento, entonces nosotros tenemos que saber que no es un juego, no es a ver si va a funcionar o no. Tenemos que, ¿no? Porque hasta aquí vimos que Dios nos está diciendo que sí. Pero si en algún momento del camino Dios nos muestra que no es su voluntad que estemos juntos, no importa cuánto nos duela, nos vamos a separar. Y yo ya había dicho a Érico que yo tenía llamado de misiones. Y él me dice, pero Julie, yo todavía no sé a qué Dios me ha llamado. No, entonces yo le dice, mira, si Dios no te llama para misiones, para países hispanohablantes, yo no me voy a casar contigo. Y dejamos todo claro, todo fue muy transparente desde el inicio. No queríamos que nuestras emociones decidieran nada. Queríamos que la decisión fuera de Dios, porque ya habíamos hecho ese compromiso con Dios, ¿no? Entonces nosotros empezamos, pero siempre con esa visión y siempre con ese propósito de cumplir la voluntad de Dios. Pasado un año
que nosotros estábamos juntos, Dios le llamó a Érico para misiones en países hispanohablantes, sin mi interferencia, sin nada, ¿no? Y cuando Dios le confirmó, entonces para mí fue el punto final, porque las otras cosas ya se encajaban, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos, hablamos con nuestro pastor de jóvenes y le decimos cuáles eran nuestros planes. Y entonces allí ya estaba todo, ¿no? Y yo me acuerdo también que nuestra iglesia daba charlas para los enamoramientos, ¿no? Y hablaban del enamoramiento, hablando de tiempo, los cuidados, ¿no? Para no caer en tentación, para no caer en pecado sexual. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos un contrato y en ese contrato era el tiempo que nosotros pasábamos juntos, límites de tiempo, límites de toque, ¿no? Hasta qué punto, a qué lugares él podía tocar en mí, qué lugares yo podía tocar en él, lugares que no se podían tocar, ¿no? El tipo de beso que íbamos a tener, los lugares que podíamos ir y los lugares que no podíamos ir, porque nosotros queríamos hacer la voluntad de Dios. Quizá uno que esté escuchando ese video dice, wow, qué robótico, que no hay romanticismo. Pero yo siempre digo que nuestra historia no es romántica. Nuestra historia es racional y es llena de palabra de Dios y llena de oración. Y nosotros decidimos así porque nuestro propósito no era ser felices, nuestro propósito era agradar a Dios. Y en todo nosotros buscamos la voluntad de Dios desde el inicio. Y sabe una cosa importante que yo aprendí, que matrimonio bueno, exitoso, no se elige con el corazón, se elige con la oración. ¿Ven la diferencia? Voy a repetir. Matrimonio exitoso que glorifica a Dios no se elige con el corazón, se elige con la oración. Y nosotros nos guiamos por ese camino. Yo ya conté en otro video que yo llegué virgen al matrimonio y nosotros mantuvimos nuestra pureza sexual durante todo el tiempo que estuvimos juntos hasta hoy día. Y Dios fue tan bueno con nosotros. Después de 3 años de enamoramiento decidimos casarnos. Y Dios fue fabuloso. Érico tenía 19 añitos, yo tenía 22. Y no teníamos mucho dinero, pero antes de casarnos nos aconsejamos, buscamos consejos de nuestros pastores, preguntamos, ¿no? Hablamos con nuestros padres también y Dios nos bendijo. Nosotros ganamos la fiesta, no iba a tener fiesta porque no había plata, iba a ser algo muy sencillo, súper sencillo, en realidad solo le pasó a la familia. Y Dios usó una persona y abrió las puertas y nosotros ganamos toda la fiesta de la boda. Ganamos la luna de miel, ganamos todos los muebles de nuestra casa. La gente me llamaba y me decía así, Julie, yo estoy acá en la tienda para comprarte una lavadora. ¿Tú ya tienes lavadora? No. Entonces te voy a regalar. ¿Dónde es la dirección del departamento que van a vivir? Y yo voy a enviar para esa dirección. Y yo me quedaba. Y la persona colgaba 2, 3 días después, me llamaba otra. Dice, Yuri, yo estoy acá en la tienda para comprarte una. ¿Ya tienes cocina? Te voy a comprar la cocina de tu casa. Dame la dirección para que yo envíe. Julie, ¿ya tienes eso? Porque yo... Y eran cosas grandes. Nosotros, no, para no mentir, compramos 2 muebles de toda la casa. 2 muebles. Y lo demás, todo fue regalo de Dios. Y Dios nos amó a través de otras personas. Y eso para nosotros era, wow, ya Dios, ya entendimos que si tú quieres que nosotros nos casemos, ya, te vamos a obedecer, nos vamos a casar. Dios fue súper lindo con nosotros. Pero sabe, y yo entiendo por qué Dios hizo eso. Y yo quiero leer 2 versículos para ustedes. Esa es la conexión con la palabra de Dios. Mira, Mateo 6:20 dice así, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Si nosotros seguimos deseando cosas y nuestras prioridades son esas cosas que deseamos, es porque ahí está nuestro corazón. Pero si mi corazón está en agradar a Dios, si mi tesoro es agradar a Dios, ahí está también mi corazón. Y en nuestro corazón nuestro Dios ya no era el matrimonio, nuestro Dios era agradar a Dios mismo, era ser Dios feliz con nuestra vida. Y esa es la base de nuestra relación hasta hoy día. Ya son 12 años de casados. El otro versículo es el Salmo 37, versículo 4, que fue el versículo que Dios gritaba en el día de mi boda para mí. Yo
¿no? Veía así, Dios, ¿no? Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Todo lo que yo deseaba era tener un esposo. Aunque y cuando Dios me hizo ver que tener un esposo era el Dios de mi corazón, Dios me permitió quitar ese ídolo de mi corazón y ponerlo a Él. Y sabe cuando yo entregué mi amor a Dios, Él concedió el deseo de mi corazón. Y esa es la lección que yo quiero dejar para ti. No sé cuál es el Dios de tu corazón, a veces es un trabajo, ni siempre es una persona. El blanco acá es el relacionamiento y a veces eso, tener una persona para mí es más importante que todo. Yo pienso que mi ministerio solo va a ser completo si yo tengo una persona. No, mi vida solo va a ser completa si yo tengo una persona. Mentira del diablo. Saque ese Dios de tu corazón. Entrega tu corazón como está a Dios y deja que Dios decida quién va a ser tu compañero de vida, porque solo Dios sabe cuál es tu propósito y solo Él sabe quién es la persona que Él mismo ha creado con el mismo propósito para caminar juntos y hacer que el nombre de Él sea glorificado en todo lo que ustedes hacen, en todo, porque eso es lo que importa, que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Ojalá que Dios te bendiga, ojalá que ese video te abra los ojos, ojalá que yo sea para ti esa mujer que un día llegó conmigo y me dio ese consejo. Por eso es que para mí es importante hablar de la palabra de Dios, es importante esos testimonios porque Dios usó una mujer para abrir mi mente, mis ojos y entender cuál es lo que era importante. ¿No? Y ojalá tú entiendas también, hagas tu oración de entregar tu corazón y dejar que Dios elija, que Dios decida por ti, que Él, Dios mismo de sus manos, entregue tu corazón a la persona que Él tiene separado para ti. ¿Quieres vivir una bonita historia de amor? Entonces vive la primera con Cristo. ¿Quieres vivir una hermosa historia? Vive la primero con Jesús y Él, no, busca primero a Dios y las demás cosas te van a ser añadidas. Si ese video te edificó, y ojalá que sí, comparte con otras personas para que pueda edificar a otras vidas también. Nos vemos entonces en el próximo video.